Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de ese tema crítico que pocas veces se ve, pero sin el cual la infraestructura tecnológica simplemente no podría sostenerse, el HVAC. En los centros de datos, este equipo es fundamental para mantener condiciones ambientales ideales, como la temperatura, humedad y calidad del aire, que a su vez garantizan el funcionamiento óptimo y la protección de datos. Para ayudarnos a entender por qué este sistema es vital y cómo un fallo puede causar interrupciones costosas o incluso la pérdida de datos, contamos con nuestros especialistas, Claudia Velasco y Raúl Quevedo. Muchas gracias, Kim. Bueno, estamos emocionados de compartir otro podcast en vínculo con este tema tan interesante que es HVAC. Y hoy me emociona mucho este tema porque yo sigo sintiendo que cuando hablamos de centros de datos nos imaginamos algo tan lejano, como tan lejos de la industria, como tan poco conectado con las operaciones. Y cuando analizamos nuestros procesos, los sistemas computarizados de la compañía, donde almacenamos la información, inclusive los proveedores más críticos en continuidad de negocio, nos encontramos los data centers. Así que quiero, invitarlos hoy a hacer una reflexión de la importancia de los centros de datos ahora, pero sobre todo de su impacto en la continuidad de negocio a largo plazo. ¿Por qué? Por los sistemas computarizados que existen en las compañías, por la generación de datos, por la inteligencia artificial y también por el riesgo que implica la información y la continuidad de estos centros de datos en la región. Bueno, quiero darle la bienvenida a mi compañero de aventuras, a nuestro experto Raúl Quevedo, que nos va a hablar de este tema. Y bueno, para empezar, que te presentes, que todos ya te conocen, sería muy interesante poder hacer una introducción y una recapitulación de por qué son importantes los sistemas HVAC en los data centers. Así que bienvenido, Raúl. Muy feliz de estar nuevamente acá en este podcast, hablando de temas bastante interesantes, más que estar un poco revisando las normas, un poco también contando la experiencia desde el punto de vista de la práctica, ¿no? Porque ahí es donde realmente se desafía la realidad con relación al diseño y a la aplicación de las normas. Así que muy feliz, muy contento de estar acá. Con relación a los sistemas de data center, creo que es bastante interesante porque cada día, sobre todo el tema de la robustez de mantener los datos que nosotros estamos permanentemente transitando, ¿no? En este ir y venir de información desde una zona de cómputos como puede ser un data center externo o también interno, ojo, también tiene que cumplir el mismo estándar. La idea es que la robustez se la vamos a ir dando a través de un buen diseño, pero principalmente los sistemas de apoyo crítico como el sistema HVAC es fundamental. Si el HVAC falla, ahí el data center no nos va a garantizar la continuidad de negocio y nos podría afectar o impactar directamente en lo que nosotros buscamos en un data center, ¿no? Que es que la información esté disponible, que la comunicación sea permanente y que el respaldo de los datos se realice en los tiempos que están definidos. Así que creo que es bastante importante este concepto de el diseño de la infraestructura, pero con un buen diseño de HVAC. Así que bien. No, claro, Raúl, y que tenemos que comprender que los sistemas en data center tienen un impacto a nivel de funcionamiento, pero también de seguridad y de performance. Y tiene un impacto muy fuerte también en los potenciales riesgos que implica el almacenamiento de información y de equipamiento que genera gran carga térmica. Entonces, podríamos hablar que los data centers son centros críticos para la industria, pero también que los sistemas HVAC son sistemas de alto costo energético, de alto consumo de recursos en términos de enfriamiento y que significan un control también muy importante para la continuidad de los data centers. Raúl, cuéntanos un poco, como dentro de la experiencia que tú has visto en data center a nivel de las organizaciones cuando tienen sus propios servidores y cuando hablamos también en términos de industria, porque conocemos las normativas, ¿no? Hicimos un webinar de esto, tenemos la ISO 27001, la ISO 27032, la GAM5 que tiene también una guía enfocada a infraestructura, el protocolo COVID y bueno, otros tipos de normativas que nos habla de la importancia de los centros de datos y de la infraestructura. Pero ¿cuáles son los riesgos y consecuencias que podemos detectar de un sistema HVAC no diseñado
o inclusive no certificado, ¿no, Raúl? Porque es común que a veces los centros de datos no se certifiquen. ¿Cuál es tu experiencia y cuáles son los tipos de problemas que tú has visto que se detectan? ¿Cuáles son los impactos y qué ejemplos o algún caso real que nos puedas contar en relación a esto? Bueno, principalmente los data centers externos, uno de los grandes temas es el real alcance de la certificación que te están mostrando. Muchas veces hemos detectado en auditoría a proveedores en estos centros de cómputo o de almacenamiento de datos problemas como que el data center está certificado bajo una normativa TIA 942, está construido bajo la guía ASHRAE TC99 o está cumpliendo ISO 27001, que es por seguridad de los datos o continuidad de negocio. Y realmente cuando tú haces el proceso de auditoría teniendo un conocimiento de los aspectos de seguridad, desafías esto y realmente no es tan así. Y ahí es donde comenzamos a tener problemas. La otra vez te cuento la experiencia. Fuimos a un data center en Centroamérica que era de un laboratorio y ellos vendían niveles de seguridad, o sea, eran sistemas de seguridad con certificación ISO 27001 y con diseño TIA, ¿no? Y fue muy curioso porque al ingresar al data center nos recibe un guardia, ni siquiera nos pide gran información y nos hace pasar al estacionamiento. Una vez adentro, en la zona de recepción, nos recibe una persona, le indicamos quiénes somos e inmediatamente procede a hacer la visita técnica. Y como no tenía tarjeta magnética, se la solicita a un compañero para poder accesar a las zonas de data center, los controles de acceso, la seguridad y todo. Y llegamos ahí, listo y perfecto, y hicimos todo el recorrido. De hecho, la tarjeta no le sirvió para entrar a un lugar, le pidió a un colega otra tarjeta y ahí pudo ingresar finalmente al data center que nos interesaba visuales. Cuando terminamos la recorrida le digo, oye, mira, ¿tú estás certificado con ISO 27001? Sí, claro, perfecto. Y cobran por esa certificación, tiene un valor diferenciado a un estándar no certificado. Y claro, ahí cometieron muchos problemas. Por ejemplo, tenían problemas de seguridad, controles de acceso a la información privilegiada que uno está pagando en un data center. Como también puede pasar que en alguna medida los sistemas de HVAC tampoco estaban siendo controlados, o sea, habían unos sensores por ahí huérfanos midiendo alguna temperatura, humedad relativa, pero ¿y qué pasaba si excursionaba el fin de semana? ¿Quién iba a reaccionar para poder darle soporte al data center? Finalmente nuestro reporte entregó que no cumple el estándar y para la empresa que nos pidió esa evaluación, también se sintió defraudada del servicio, porque en el contrato dice que están cumpliendo normas, mandan certificados de cumplimiento que no son de ellos, sino de otra sucursal o otro sitio en otro país, y que finalmente afecta la confianza de las empresas. Entonces, bajo ese enfoque es súper interesante el poder evidenciar que lo que me está diciendo el data center o el centro de almacenamiento es verdad. Ahora, internamente, Clau, también hay otros temas que es que se confunde un poco, listo, tomamos la decisión no de externalizarlo, sino que lo hacemos desde el punto de vista interno. Y ahí tenemos otros temas. El data center está diseñado por ejemplo, con un sistema de aire acondicionado split, también un control de acceso con una llave. Dentro del data center tenemos almacenamiento de computadores viejos, pantallas que ya no se están usando, el tarro de café instantáneo que a veces las personas de TI guardan para sus ocasiones especiales. La clavecita abajo de la mesa que se nos olvida. Claro, exactamente. Entonces, bajo esa línea, claro, y ahí es con una llave normal y común y corriente, una llave ordinaria, que tú puedes abrir cualquiera y la llave está puesta en un cofre, entonces tampoco hay elementos de seguridad. Entonces, el diseño y la construcción de un data center tenemos que preguntarnos primero por qué lo estamos construyendo y por qué lo estamos diseñando bajo una normativa. Ahora, industrias regulatorias tienen niveles de exigencia que cada día están cambiando. Entonces, tú ves, por ejemplo, los dispositivos médicos, ya los niveles de exigencia con respecto a ISO 27001 y seguridad de los datos, tú ves que ya está increciendo bastante porque hay una conexión con las grandes clínicas a nivel nacional que necesitan la seguridad de la información y la continuidad de negocio.
los farmacéuticos que lógicamente tienen que respaldar la información de los lotes que se han despachado en el mercado y que ante cualquier problema la autoridad sanitaria pueda descansar de que esa información está guardada, está almacenada y es segura, ¿no? Tenemos también una compañía alimenticia que también tiene que almacenar información, los lotes de liberación, etcétera, que también son fiscalizados o solicitados cuando hay temas de regulatorio. Entonces, creo que la industria cada día está exigiendo mayor seguridad de la información y esa información tiene que ser evidenciada a través de estos centros de cómputo bajo los estándares que se están indicando. Claro, y cuando yo veo esto, porque hoy estamos hablando de HVAC, obviamente, pero cuando nos metemos a data center se nos vienen como tantas cosas que se conectan. Y fíjate, Raúl, que cuando yo evalúo, por ejemplo, cuando se hace habilitación de data center, por ejemplo, en ese momento pues se deben hacer pruebas de clasificación de partículas, que comúnmente son centros que se clasifican ISO 8, conteos de partículas, temperatura, humedad relativa, que es muy importante, renovaciones que garanticen que hay una ventilación. Pero acá cuando empezamos a hablar, es importante entender el tema de compliance, o sea, el impacto que tiene la información de pacientes, estudios clínicos, de farmacovigilancia, la información asociada también a productos. Entonces nos encontramos en la disyuntiva de hoy, primero entender que la mayoría de nuestros clientes no conocen los data centers donde guardan información. De hecho, no conocemos esos data centers, nadie, ¿no? Claro. No nos vamos a evaluar los proveedores, nos damos cuenta que no están clasificados como proveedores críticos. Y cuando vamos a ver los niveles de servicio no existen, cuando vamos a ver los contratos no existen, o probablemente no tenemos claridad de qué pasa en caso de un desastre, una continuidad de negocio. O tenemos data center internos que no están considerados como infraestructuras críticas. Entonces, yo creo que la invitación en este webinar con la que tú nos haces es que son infraestructura crítica. Son proveedores críticos, tienen un proceso crítico, ¿no, Raúl? Que es importante. Y dentro de su diseño, los sistemas HVAC no solamente tienen un propósito central en términos de calentamiento y enfriamiento de los centros de datos, especialmente contención del calentamiento por el uso de equipamiento, sino también son sistemas que con el control de particulado garantizamos prevención de incendios, prevención de pérdida de datos. ¿Cuál es la percepción que hoy hay en la industria en los centros de datos, Raúl? ¿Y cómo tú ves que hoy se está abordando esto dentro de las organizaciones? Y dentro de los puntos más importantes, ¿qué acciones inmediatas tú nos invitarías a hacer hoy a quienes, pues yo creo que todos, y refiero a todas las compañías, tenemos o trabajamos con centros de datos, tenemos proveedores de centros de datos, tenemos sistemas computarizados? ¿Cuál sería ese paso que tú nos recomendarías hacer hoy para empezar a abordar el tema de los centros de datos? Ahí te escucho. Bueno, desde el punto de vista de como centro de datos y después como sistemas de apoyo crítico, ¿no? Que es lo fundamental. Como centro de datos, lo primero que uno tiene que, antes de tomar una decisión técnica, y el área de TI generalmente siento que en la práctica está muy direccionado con la gerencia general, más no está direccionado con realmente la operación de la compañía. Entonces, a veces no se tiene bien considerado el verdadero alcance de los cómputos y su almacenamiento y su tratamiento. Entonces, de repente, Clau, te vas a encontrar que se diseña un servidor local, pero realmente el volumen de datos es bastante grande y por lo tanto el sistema como que comprime la información en el sentido de ralentiza los procesos, el software no funciona correctamente. Imagínate una compañía que tiene 50 trabajadores y una compañía que tiene 300 trabajadores todos conectados al mismo tiempo. Entonces, esas pruebas de estrés quizás nos damos cuenta que el sistema no quedó corto o quedó bien, y eso lo detectan simplemente ya una vez funcionando. Entonces, el área de TI, cuando tiene que generar los requerimientos de usuario, conocer los procesos que se realizan al interior de la organización y cuál es el alcance regulatorio que se le va a dar. No es lo mismo hacer un alcance desde un punto de vista accionistas
porque si bien es cierto, es importante que las sociedades anónimas son fiscalizadas por una superintendencia, etcétera, pero también tenemos la industria en la cual nos desarrollamos. Si estamos en laboratorios farma, tenemos una industria que nos regula bastante, o estamos en la parte de dispositivos médicos que vamos a conectar con normales. Entonces, en esa lógica, para tomar una buena decisión, el área de TI debe levantar información de procesos a través de los stakeholders, ¿no es cierto? Los key users que existan directamente en las diferentes áreas. Ahora, como sistemas de apoyo crítico también es importante, porque a veces pasa que los sistemas de apoyo crítico no están conectados entre sí. Entonces, cuando tenemos una problemática, como que se instala una unidad manejadora, pero como que se confunde el concepto de decir, pucha, ¿para qué necesitamos la unidad manejadora? Para tener el aire frío, fantástico. O también queremos controlar la humedad. Y el aire frío, ¿a qué temperatura lo vamos a hacer? Y en la mejor distribución. No es lo mismo colocar un sistema split, que es algo muy básico y que se puede quemar en cualquier momento. Basta que funcione, 24 horas durante 6 semanas o 3 meses y con una alta diferencia de temperatura, y ya el sistema comienza a fallar. ¿Y qué pasa si se quema? Se pone en riesgo la información del servidor que tengo. Ahora bien, colocamos un sistema de climatización HVAC, garantizamos conteo de partículas, garantizamos temperatura, humedad relativa, y con eso también conectado a un sistema de backup eléctrico. Entonces, el diseño tenemos que entender objetivamente cómo lo queremos desarrollar para no encontrarnos con sorpresas ya en la funcionalidad y en la continuidad del negocio. Entonces, como tú dices, también el tema de los monitoreos también está muy subdimensionado, y creo que ahí también es una lógica. Muchas empresas dicen, nos gastamos, $50,000 construyendo el data center, pero colocar un sistema de monitoreo, bueno, ya es una reducción de costos porque no gastamos y colocamos una sonda, un sensor que está registrando temperaturas permanentemente. Pero ¿cómo lo queremos hacer? Porque las alertas, si no le llegan a nadie, el sistema no funciona el monitoreo. Si la idea es que el monitoreo nos esté avisando constantemente cuando tenemos excursiones fuera de especificaciones con relación a nuestro sistema, para tomar acciones de mejora de manera instantánea. ¿Qué significa? O lo más rápido posible. Si el aire acondicionado, la climatización se me cae, voy a darle una discontinuidad al proyecto y por lo tanto, ahí ¿qué va a suceder? Voy a tener inconvenientes en la continuidad de negocio. No voy a abastecer los datos, voy a afectar una producción. ¿Cuánto? Ustedes, muchas empresas, no sé si han podido medir cuánto es el costo de no producir en un día, ¿no? Las empresas de servicios es más difícil, pero las empresas de productivas ya tienen ese costo operativo. Entonces, un data center que no funcione correctamente porque un sistema de apoyo crítico no funciona, por ejemplo, los mismos sistemas de energía auxiliar. Tenemos un equipo de 500 kVA, de 350 kVA, que es bastante potente y funciona diésel, y a algún genio se le olvidó cargar el diésel. Entonces tenemos un sistema de energía auxiliar que finalmente alguien no consideró los riesgos, y esos riesgos finalmente desencadenan una falta de continuidad de negocio. Entonces, como un ambiente, ¿no es cierto? Es todo un solo sistema que funciona y se interrelaciona entre sí. Entonces, el data center, la infraestructura, los controles de acceso y los sistemas HVAC juegan un papel fundamental para darle continuidad al data center. Si no hay aire frío, no hay una humedad controlada, las partículas no es un aire limpio, finalmente el data center se puede ver afectado en cualquier momento, podría colapsar producto de una temperatura, una humedad muy alta, o simplemente las partículas le van a quitar vida útil a ese servidor. Entonces, creo que es un todo que tiene que coexistir y tiene que ser diseñado siempre considerando todas las variables que puedan afectar el equipo. No, y me encanta cómo lo presentas, porque es importante, ¿no? Es importante empezar a percibir dentro de la continuidad de negocio estas infraestructuras, no solamente si son propias, sino también si son subcontratadas. Y Raúl, como para ir cerrando, yo sé que es muy importante y que las empresas hoy dicen, bueno, ¿y cómo empiezo a abordar esto? Y bueno, una de las recomendaciones que nosotros tenemos es certifiquen su data center. O sea, son procesos que toman un día y ustedes van a decir, oye, tengo que invertir $1,200. $1,200, háganlo. O sea, un proceso de certificación se contrata, se va, se hace mediciones, se hace un levantamiento de infraestructura, de procedimientos.
Y si bien la certificación no es un proceso de calificación, sí nos va a permitir detectar brechas a nivel, como tú mencionabas, de infraestructura y diseño, pero tú mencionaste algo muy importante de políticas. Políticas, procedimientos, cultura y sobre todo riesgos también asociados a futuro. Porque lo que está claro, Raúl, es que cada día vamos a necesitar más centros de datos. El uso de inteligencia artificial y sobre todo en la gran complejidad que tienen las empresas, que eso es otro tema que quiero hacer un webinar contigo, porque hoy las empresas tienen hasta no sé, 7, 8 sistemas computarizados, 10 sistemas computarizados. Cada usuario entrando a diferentes sistemas para monitoreo, para control. Y qué importante es encontrar herramientas que nos centralicen toda la información. Así que yo creo que un mensaje muy claro que nos dejas hoy es: tenemos que salir a la acción, ¿no? Hoy los data centers o los proveedores de data centers son críticos, o sea, están evaluados como críticos, están calificados y estamos considerando la certificación de data center como una inversión en la continuidad de negocio. Y bueno, para ir cerrando, Raúl, ¿qué mensajes nos quieres decir? Sé que ahorita estás en Centroamérica comiendo pupusas. Pupusas que me gustan mucho, y pensando todos los que nos escuchan en El Salvador. ¿Qué mensaje nos dejas hoy para ir cerrando esta sesión de podcast? Bueno, los 3 errores que te puedo decir y unas recomendaciones, ¿no? Entonces, siempre se quedan como algo teórico las cosas. Entonces, la idea es desafiar a través de pruebas. Pregúntense, ¿qué pasa si se me corta el internet, por ejemplo? ¿Cuántos tipos de backup o redundancias tienen? ¿Qué sucede si el sistema de HVAC no funciona correctamente? ¿Qué sucede si se corta la energía eléctrica? ¿Qué sucede? ¿Qué pasaría si, y nos hacemos esa pregunta, ya estamos pensando con base al riesgo? Entonces, a veces no se piensa con el riesgo. El segundo tema es que quizás también, desde un punto de vista gerencia y jefatura, es decir, si bien es cierto, ¿cuánto me cuesta a mí desarrollar un sistema de climatización, un sistema de eléctrico, de energía auxiliar, el data center que cumpla una infraestructura correcta? Bien, eso tiene un valor, pero pregúntense al revés, ¿qué pasa si ese data center falla? ¿Qué pasa si ese data center no me avisan y no lo estoy monitoreando? ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Cuánta plata puedo llegar a perder por día? Que imaginémonos, una empresa de dispositivos médicos en la cual tiene que participar en 35, 50 cirugías en distintos hospitales entregando dispositivos médicos. Y suponiendo que el data center falle o el software falle porque no hay una continuidad de negocio, imagínense 50 cirugías que dejan de realizarse en un día producto de que no se controlaron o no se evaluaron los riesgos de esto. Y una tercera recomendación es simplemente establecer parámetros realistas con lo que se tiene y evaluar los gap análisis, que es fundamental para saber nuestro data center en qué estatus se encuentra. Mi sistema de climatización del data center está funcionando correctamente, me entrega la temperatura adecuada, y si no, ¿qué debo hacer para lograrlo? Porque no es decir, mira, yo necesito 23 grados máximo, sino que pero está en 24. Bueno, algo está pasando con mi sistema, tengo que repararlo, tengo que hacer un plan remedial para lograr disminuir esa temperatura. Yo me quedo con esos problemas que generalmente, como es un data center, no es crítico, pero sí que falle la oficina del director comercial, aquí ya tenemos problemas porque el señor se está dando calor, pero el data center realmente es una sala más crítica que cualquier sala de reuniones, ¿no? Entonces hay que tenerlo controlado y avisar. Y como recomendación, Clau, hay muchas herramientas que hacen los sistemas de monitoreo. La idea es, como tú dices, evaluarlas y que ese proveedor esté calificado, que nos entregue garantías de continuidad de negocio también. Por ejemplo, lo que tú decías, si tenemos un sistema de monitoreo que reúne los registradores de temperatura, humedad relativa, podemos medir el control de diésel que tiene el sistema de energía auxiliar a través de sensores de flotación. Podemos controlar también el tema de las horas de encendido del sistema de HVAC, cuánto me está gastando. Todo eso lo podemos monitorear en un solo software y sin siquiera intervenir tampoco temas de
cableado, simplemente Sistema teniendo... se llama Mawatt. Que fue Sí, bueno, todo lo que queramos. comercialmente, bueno, Sé que no es el tema, pero lo que tú dices es porque es pero es importante interesante. un sistema solo, porque a veces tenemos 10.000 sistemas y muy poco sostenible. Mira, yo la otra vez hablaba con gente que no monitorean y realmente es increíble las veces que se caen cosas tan cruciales como que alguien no mide algo y, por ejemplo, el tema del sistema de climatización, teniéndolo controlado y que no se caiga el sistema, no se calientan los servidores. Si no se calientan los servidores, tengo continuidad de negocio. Y quizá, imagínate, no solamente dejar de producir, sino que también puedo tener, porque hoy día los sistemas ya no están en papel y bolígrafo, sino que están en sistemas computarizados, que uno carga en línea todos los puntos de todo lo que se hace, se va cargando en línea. Y no solamente dejar de producir, sino que las multas que deberé pagar por no cumplir los pedidos de producción que me están pidiendo. Entonces hoy día estamos globalizados y todo ese tema. Entonces creo que los sistemas de monitoreo hoy día para estos sistemas de apoyo crítico, como es el HVAC, como puede ser la planta de energía auxiliar, que le dan un buen y excelente apoyo al data center, que también es un tema de apoyo crítico, deben ser, ¿no es cierto?, bien diseñados, bien calificados. Inviertan en una inspección, háganle una radiografía, podríamos decir un spot, una foto, cómo está funcionando hoy día. Y si hay que mejorar, lo colocan en el CAPEX normal de la empresa y lo tienen ahí levantado ya como una fase de riesgo, que no los pide por sorpresa, porque a veces cuando los piden por sorpresa, ahí empiezan los problemas y cuestionan también nuestra responsabilidad y cargo en la compañía. Así que esa es como mi recomendación. Bueno, Raúl, muchas gracias por este espacio, por todo ese conocimiento que nos entregas y decirles a nuestros oyentes que se vienen más contenido de HVAC porque esto es un mundo. Así que anímense, déjenos los comentarios, cuéntenos de qué quieren hablar y les deseamos una gran noche hoy que estamos grabando desde Chile y desde El Salvador. Un abrazo grande. Cuídense mucho. Estamos a 8.000 kilómetros. Imagínate. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Cuídense mucho. Bye. Cuídense, que estén bien. Chao.